La noche después del examen de ingreso a la preparatoria, estaba hablando con mi esposo sobre dónde llevar a nuestros mellizos, un niño y una niña, para unas vacaciones relajantes, cuando de repente me miró seriamente y dijo: divorciémonos, los dos niños se quedarán conmigo y los bienes se dividirán al 50-50. Sentí como si me hubiera caído un rayo, me quedé sin palabras, sin saber qué decir, solo sentí una oleada de amargura en el pecho que rápidamente se extendió a mis ojos, mientras las lágrimas comenzaban a caer. Mi hijo y mi hija regresaron de afuera, sus expresiones eran tranquilas y sus movimientos indiferentes, como si ya supieran que esto iba a suceder. Mi hija se sentó a mi lado y me tomó la mano en silencio. Mi hijo se paró frente a nosotros, inexpresivo, y le dijo a mi esposo: estamos de acuerdo con el divorcio. Mi hermana y yo nos quedaremos con mamá. Queremos 2 pensiones alimenticias y mamá debería recibir 3/4 partes de los bienes conyugales. Capítulo 1. Mi esposo llamó a mi hijo y a mi hija al estudio. Salí de mi inmensa tristeza y me apresuré a seguirlos, pero justo cuando levanté el pie, escuché la voz impaciente de Pablo que venía por la puerta. Lucas, Luna, lo diré otra vez, Sandra es solo una ama de casa inútil, no puede ayudarlos en nada. La voz de mi hijo era tranquila. Mi hermana y yo tenemos profesores para nuestros estudios. Podemos cuidarnos solas y tendremos títulos cuando nos graduemos. No necesitamos que nadie nos ayude. Mi hija también habló. Su voz era tan obediente como siempre. Papá, mi hermano y yo estamos pensando en ti. Esa pequeña ayudante tuya, su barriga ya es tan grande. Si los dos vamos ahí, podría distraerla de cuidar al bebé. La aventura y el hijo ilegítimo eran mencionados abiertamente por mi propia hija, haciendo que a Pablo se sintiera avergonzado. Su voz irritada se suavizó. Me quedé afuera de la puerta, con el corazón tan dolido que podía oír un zumbido en mis oídos, incapaz de entender la conversación que siguió. Cuando la puerta del estudio se volvió a abrir, ya había estado llorando incontrolablemente. Pablo salió, vio mi estado y su mirada vaciló. Bajó la voz y dijo: lo siento mucho. Te daré la custodia de Lucas y Luna. Las 3/4 partes de los bienes conyugales son tuyas, pero las acciones de la empresa conjunta que poseemos deben dividirse a partes iguales. Sollocé y traté de calmarme racionalmente. Sabía que este era el mejor trato que podía conseguir, pero la abrumadora tristeza aún me dejaba sin palabras. Convirtamos las acciones en efectivo. Mi hijo, Lucas, habló de repente. Mamá no entiende de operaciones comerciales. Si las acciones están en sus manos, solo son útiles si se liquidan. Mi hija Luna también dijo: como somos familia, vendérselas a otra persona no es tan bueno como vendérselas a papá. Tendrás más acciones y tu influencia en la empresa será mayor cuando salga a bolsa. Podrás hacer algunas rondas más. Miré a mi hijo y a mi hija con expresión inexpresiva. Las acciones de la empresa representan no solo riqueza, sino también poder. Mi hijo y mi hija debieron haberle vendido las acciones a Pablo para ayudarlo a consolidar su posición en la empresa. Aunque me eligieron a mí, los lazos de sangre siguen ahí y se inclinan hacia Pablo. Pablo también se sorprendió de que 2 chicos que acababan de graduarse de la escuela secundaria supieran tanto. Lucas y Luna sonrieron dulcemente. Está bien, papá. Al final, Pablo apartó la mirada de ellos y asintió. Bien, entonces está decidido. Mañana a las 8:30 nos vemos en la oficina de asuntos civiles. Capítulo 2. Pablo se fue sin dudarlo, sin siquiera querer quedarse un segundo más, pensando en los años que pasé con este hombre, de no tener nada a tener algo ahora. Siempre pensé que después de la tormenta vendría el arco iris, que podríamos vivir una vida sencilla con nuestros hijos en paz y amor por el resto de nuestras vidas, pero no lo sabía. Él ya había cambiado de opinión, había tenido una aventura e incluso había tenido un hijo con otra mujer. Me sentí como una idiota, viviendo en el sueño que había tejido para mí. Cuando abrí los ojos, encontré un abismo infinito frente a mí. Clavé mis uñas en mi palma. El dolor agudo seguía golpeando mi racionalidad, ayudándome a reprimir el impulso de rogarle a Pablo que se quedara. Mamá, tengo hambre. Justo cuando me hundía más en mi tristeza, mi hija de repente me abrazó y gimió. El examen de ingreso me exhaustó. Quiero comer una gran comida y compensarlo. Mi hijo también dijo: sí, mamá, también tengo hambre. Viendo que mis hijos no estaban afectados por el divorcio, sentí un poco de alivio. Secándome las lágrimas, les tomé las manos y les pregunté: ¿qué quieren comer? Se los prepararé ahora mismo. Lucas, mi hijo, me agarró la mano y habló con un tono inapropiado. Mamá, con los bienes conyugales y el dinero de las acciones, ahora eres una millonaria. ¿No puedes invitarnos a una buena comida? Sonreí avergonzada. Antes, por la salud de Lucas y Luna, yo misma les preparaba la comida. A los 2 niños les encantaba. A veces cuando preparaba demasiada, les dejaba llevar un poco a sus compañeros de clase. A esos niños también les encantaba y me llamaban cariñosamente mamá cuando me veían. Pensando en esos días difíciles pero felices, parecía que fue ayer, pero ahora parecía que todo se había ido. Pero por los niños me mantendré fuerte. Capítulo 3. Los 3 fuimos al mejor restaurante de olla hot de la ciudad. El negocio aquí prosperaba. El sonido de la gente hablando llenaba el aire y era animado y bullicioso junto con el aroma de la comida. Mi ánimo mejoró mucho, pensando en cómo mi hijo y mi hija aún tenían la presión de los próximos 3 años de preparatoria por delante. Hablé con timidez. Lucas, Luna, aunque su padre y yo estamos divorciados, ambos los amamos y eso nunca cambiará. No soy una santa y no estoy tratando de poner excusas para Pablo. Solo siento que como padres tenemos que asumir la responsabilidad y pensar en los niños. No podemos permitir que sus jóvenes y vivaces corazones se contaminen con tristeza y resentimiento por la separación de los adultos. ¿Por qué debería resentirlo? Quiero estudiar, ser veloz, convertirme en una diosa. Hay tanto por hacer. Mi hija Luna puso intestinos de pato en el caldo rojo caliente, contó hasta 7 segundos y luego lo sacó para comer. Su rostro era indiferente. Miré a Lucas con cierta preocupación. Mi hijo comió un bocado de verduras y me sonrió diciendo: yo tampoco le guardo rencor y no me importa. Mamá, tienes que aprender de mí y de mi hermana. Ya sabes, el calor sofocante disbujó los rostros de los hermanos de alguna manera. De repente sentí que estos 2 niños habían cambiado mucho y madurado mucho. Lo sé, asentí con fuerza a mi hijo y a mi hija. Era una promesa para ellos, pero también una promesa para mí misma. Mamá, estas son tus albóndigas de camisa favoritas. Mi hija interrumpió mis pensamientos, poniendo un montón de albóndigas de camarón en mi plato con un cucharón. No, las favoritas de mamá son las albóndigas de camarón. Mi hijo también tomó 2 albóndigas de camarón fritas
hamburguesas y me las dio. Gracias, mis bebés. Tomé las albóndigas de camarón y los filetes de camarón, un bocado a la vez. La deliciosa comida se deslizó en mi estómago y de alguna manera ya no estaba tan triste. Capítulo 4. A la mañana siguiente, antes del amanecer, abrí los ojos. Al ver el espacio vacío a mi lado, recordé que Pablo y yo ya nos habíamos divorciado, aunque ayer con la compañía de mi hijo y de mi hija me sentí algo aliviada. Después de una noche, mis emociones volvieron a aflorar y mi corazón dolió. Sé que esta tristeza es lamentable. También sé que una vez que alguien decide irse, nunca se le puede retener, pero no soy la protagonista de una novela, ni una mujer poderosa que pueda controlar el viento y la lluvia. Solo soy una persona, una ama de casa con defectos que puede ser frágil. Pablo, como mi esposo, ocupó la primera mitad de mi vida y fue el hombre al que le entregué todo mi amor. Ahora, con su repentina traición y partida, me es imposible no sentir nada. En ese momento, Luna vino a llamar a mi puerta. Mamá, ¿estás despierta? Sí. Me sequé la humedad y me levanté para abrir la puerta. Mi hija estaba en la puerta sosteniendo un hermoso vestido largo con una sonrisa en el rostro. Ella dijo: mamá, este es el vestido que mi hermano y yo te compramos hoy. Ponte este vestido para la oficina de asuntos civiles. ¿Eh? Miré el vestido en la mano de mi hija sorprendida. Era un vestido blanco de manga larga con encaje en la falda, un diseño que ceñía la cintura. Era elegante y grácil. Pregunté preocupada: este vestido es tan hermoso, ¿me quedará bien? Por supuesto, mi mamá es la más hermosa. Luna tomó mi mano y me llevó al armario frotándose las manos. Date prisa y cámbiate, luego te maquillaré. Hace mucho tiempo me di cuenta de que ya no era joven. Había estado evitando la realidad como un avestruz, sin gustarme mirarme en el espejo ni preocuparme por cómo me vestía. Al ver lo emocionada que estaba Luna, traté de no arruinarle el ánimo y asentí: de acuerdo. Sin embargo, después de terminar de maquillarme y ponerme el vestido, me sorprendió un poco cuando me paré frente al espejo. La mujer en el espejo era regordeta y elegante, aunque si mirabas de cerca, podías ver las finas líneas en las comisuras de mis ojos. Solo añadían a la expresión elegante que se había formado con los años. Pensé que no era tan vieja ni fea, con un poco de cuidado personal. Todavía soy bastante guapa. Mi hijo estaba a mi lado mirándose en el espejo con los ojos brillantes. Mamá, estás realmente guapa. Mis ojos se humedecieron un poco y no pude evitar abrazar a mi hijo y a mi hija con la voz quebrada. Gracias a los dos. Mi hija me rodeó la cintura con los brazos y dijo con coquetería: mamá, si de verdad quieres darnos las gracias, llévanos a jugar. Estamos a punto de empezar el instituto y después de eso no podremos volver a jugar libremente durante 3 años más. Acepté de inmediato. Vale, tú eliges el destino. Cualquier sitio está bien. Capítulo 5. A las 8:30 de la mañana, mi hijo, mi hija y yo llegamos puntualmente al departamento de asuntos civiles. Pablo ya estaba allí esperando. Lo acompañaba su asistente, Oriana, quien era su amante. Oriana, con una barriga de embarazada apenas perceptible, estaba de pie junto a Pablo, con su joven rostro lleno de arrogancia. Cuando Pablo vio cómo iba vestida, sus ojos se iluminaron. Oriana, de pie a su lado, tiró de él con insatisfacción, sus celos evidentes. Solo entonces el hombre reaccionó y apartó la mirada torpemente. Mi hija Luna se acercó y la saludó primero. Tía, ¿por qué sigues tocándote la barriga? ¿Estás llena y solo estás presumiendo? El rostro de Oriana se ensombreció y sacudió el brazo de Pablo, instándolo a que la defendiera. Pablo, mira a tu hija. Pablo frunció el ceño, a punto de hablar, pero mi hijo, Lucas, se adelantó y regañó a Luna severamente. Luna, ¿qué te pasa? Solías ser traviesa, pero con papá protegiéndote, ¿todavía crees que puedes actuar igual? Los ojos de Luna se enrojecieron y miró cautelosamente a Pablo. Papá, lo siento, solo estaba bromeando. No lo decía en serio. Por favor, no te enfades. Pablo hizo una pausa por un momento, recordando las veces que sostenía a sus hijos en brazos, viéndolos crecer inteligentes y bien portados bajo su indulgencia. Ahora, incluso una simple palabra de ellos era criticada. Pablo luego dirigió su atención a Oriana, regañándola. Es solo una niña. ¿Por qué rebajarse a su nivel? Ve a esperar afuera. Capítulo 6. Con el personal de la Oficina de Asuntos Civiles como testigos, Pablo y yo presentamos nuestra solicitud de divorcio y firmamos el acuerdo de divorcio. Un mes después, recibiríamos oficialmente nuestro certificado de divorcio. Oriana, aferrada al brazo de Pablo, caminó deliberadamente delante de nosotros tres y preguntó con aire de superioridad: cariño, ¿a dónde iremos a celebrar esta noche? Mi hijo intervino perezosamente. Tía, ese restaurante giratorio en el centro es bastante bueno. Mis padres solían ir allí para su aniversario. Mi hija también sugirió que el restaurante privado en los suburbios también es genial. La última vez, mi papá condujo hasta allí solo para comprarle comida a mamá y animarla. Mi hijo pensó un momento y le dijo a mi hija: por cierto, parece que papá ha llevado a mamá a todos los buenos lugares para comer o divertirse en la ciudad. Mi hija respondió: por supuesto. Oriana se puso roja como un tomate de la rabia. Extendió la mano para pellizcarle el brazo a Pablo. Pablo, adolorido y enojado, no podía perder los estribos por orgullo, y su rostro se puso tan feo como el de Oriana. Era como si mi hijo y mi hija no se hubieran dado cuenta. Mientras me tomaban de la mano, pasaron a su lado y continuaron caminando hacia adelante. Mi hija emocionada dijo: hermano, ¿qué opinas? ¿A dónde deberíamos ir en este viaje? Mi hijo pensó un momento y sonrió. Vamos a Tailandia. Los modelos masculinos son tan guapos, tan atractivos como las celebridades masculinas en China. Vamos a darle a mamá un festín para la vista. Suena bien. Mi hija aplaudió y dijo emocionada: Nueva Zelanda también funciona. Con la apariencia de mamá, realmente encaja con la estética extranjera. ¿Quién sabe? Incluso podría encontrar un novio extranjero detrás de nosotros. El rostro de Pablo se ensombreció cuando escuchó esto. Interrumpió: Sandra, ¿planeas viajar al extranjero? No quería hablar mucho con Pablo, así que di una respuesta vaga y bajé la cabeza para mirar mi teléfono. Llevar a los niños de viaje es una buena idea, murmuró Pablo para sí mismo, y luego agregó: tengo un amigo que dirige una
agencia de viajes. Puedes ir a él. Le avisaré para que pueda cuidarte bien en el camino. Mi hija se detuvo de inmediato y le dijo coquetamente a Pablo: «Vaya, papá, eres tan amable». Mi hijo dijo cortésmente: «Gracias, papá». Por supuesto. Pablo sonrió con cariño y miró a Lucas y a Luna con satisfacción. No se dio cuenta de que Oriana, a su lado, estaba tan enojada que apretaba los dientes y tenía el rostro contraído. Capítulo 7. Al final, viajé al extranjero con mi hijo y mi hija, siguiendo la agencia de viajes del amigo de Pablo. Gracias a él, este viaje al extranjero fue bastante agradable. Visitamos muchos países. Había guías de turistas dedicados y traductores acompañantes. Cada aspecto de nuestro viaje, desde la comida hasta el alojamiento, estaba bien organizado. Mi hija me arrastró a tomar fotos en los campos de lavanda de la provincia y me susurró: «Si no aprovechas una buena oferta, eres un tonto. Papá está dispuesto a gastar el dinero, así que disfrutémoslo». La hermana tiene razón. Mi hijo, no muy lejano, estaba trasteando con la cámara, sonriendo y batiendo. «Vamos, mira a la cámara, sonríe». Mi hija tomó mi mano y hizo el signo de la paz para la cámara. Aunque la pose era cliché, la sonrisa en su rostro era fresca y nueva, al igual que mi vida después del divorcio. Más tarde, mis dos hijos y yo vestimos Hon Fu tradicional y nos tomamos fotos en Times Square. También fuimos a Rusia a conducir tanques de verdad y disparar con armas de verdad, viendo los blancos con forma humana atravesados por las balas. Poco a poco lo entendí. Los dos hijos dijeron que querían relajarse, pero en realidad estaban tratando de animarme, pensando en cómo en mi vida tuve mal juicio al elegir hombres, pero los hijos que crié fueron tan considerados. Amo mucho a mis hijos. Después de regresar del viaje, quería encontrar algo que hacer por mí misma. La empresa de Pablo había cobrado 10 millones en acciones, que se transfirieron a mi cuenta. 3 partes de los bienes conyugales también se transferirían a mí pronto, pero no quería quedarme de brazos cruzados y esperar, así que pensé en hacer algo por mí misma. Después de unos días de intentarlo, de repente me di cuenta de que era bastante apta para administrar una cuenta de ama de casa. Había visto muchas cuentas de amas de casa y pensé: ¿qué tal si me salto la parte de cocinar y me dedico a programar? Capítulo 9. El lunes, mientras Oriana acompañaba a Pablo al hospital y me encargaba de cuidar a su hijo, la pequeña de la barriga me abarañó con una enorme sonrisa. «Mamá, tengo hambre». Desde que Oriana estaba embarazada, el estómago de Pablo había estado súper estresado. Apenas comía con la niña en casa, así que cada vez que venía a mi lugar estaba tan emocionado como una alondra que visita su casa de maletas. «Por favor, espera un momento», dije. Mientras me dirigía a la cocina, el teléfono sonó. Era la agencia de viajes que había iniciado. Viendo que el sistema había segenciado la primera orden, me sentí muy emocionada. Aunque el ingreso no era mucho, con ello podría continuar con el negocio. Dirigí mi cuenta de ama de casa durante más de un mes y con el apoyo de mis hijos, al fin adquirí un grupo de seguidores fieles. Algunos seguían mi cuenta de ama de casa y otros estaban interesados en mi agencia de viajes. Poco a poco la cuenta se hizo más grande y al fin tenía mi propio negocio. Pensé entonces en buscar un lugar para abrir una agencia de viajes de verdad, pero encontrar un lugar adecuado en el centro era muy caro, así que pensé en buscar algo más alejado del centro. Pensé en que no solo necesitaba un lugar para mi agencia, sino que también necesitaba un hogar para mis hijos y yo. Así que me comuniqué con algunos agentes inmobiliarios y decidí ir a ver unas opciones el jueves. Fui a un complejo residencial comercial en el arrabal del centro y encontré un lugar que me interesó. Era un edificio antiguo de 20 pisos, con algo de ruido y peculiaridades. El agente inmobiliario me llevó a ver las 2 primeras opciones, que eran más o menos parecidas, pero la tercera no me gustó. Era en el 7º piso, una puerta simplemente... Visto videos similares antes. Esas blogueras, mientras cuidaban a sus hijos, se filmaban cocinando y publicaban los videos en plataformas. Si el contenido era bueno, la edición era fluida y agregaban algunos pequeños toques personales para crear un ambiente hogareño, podía atraer a una gran cantidad de espectadores amantes de la comida. Una vez que el tráfico de video crecía, incluso podían mostrar algunos productos en el escaparate de sus cuentas. Si eran buenas con las palabras, también podían transmitir en vivo, interactuar con los espectadores y ganar algunas propinas. Les conté a mi hijo y a mi hija sobre esta idea y me apoyaron mucho. Dijeron: «Mamá, mientras seas feliz, puedes hacer lo que quieras». Animada por mi hijo y mi hija, publiqué mi primer video haciendo cerdo estofado. Aunque no se hizo viral, tuvo unas cuantas visitas decentes y recibí algunos comentarios. Sé que no todo tiene éxito desde el principio, así que estaba preparada para un camino largo. Así, los días transcurrieron de forma plena y feliz. Poco sabía yo que, al acercarse el día de recibir oficialmente el certificado de divorcio, Pablo apareció de repente en mi puerta diciendo que ya no quería el divorcio. Mientras tanto, estaba entusiasmada por comenzar mi nueva carrera
carrera de bloguera. En unos días había adquirido bastante destreza en editar videos. Estaba considerando si debía convertir mis juegos en una serie de videos cuando mi hijo vio mi celular y se emocionó de inmediato. Mamá, ¿te puedes filmar jugando ese juego? Yo estaba un poco confundida. ¿Esto está bien? El medio círculo de Batalugo fue solo un interés, pero no un anime. Mi hijo vio mi duda y me dijo, mamá, no te subestimes. Estás usando unos simuladores de vuelo. La gente querrá intentarlo después de verte jugar. Mi hijo continuó convenciéndome. Si puedes combinar este juego con algunas historias interesantes, seguramente será popular entre todos los niños. No me quitaba la idea de la cabeza, así que seguí el consejo de mi hijo y publiqué mi primer video jugando el juego y editándolo para que hiciera referencia a una historia previa que conté en el video. El medio círculo de Batalugo fue el inicio de mi carrera de bloguera. La verdad es que el medio círculo no subestimaba la fuerza de los internautas. No hace mucho, mis videos de blogs llegaban a los 10,000 me gusta, y ahora el primer video sobre Batalugo ya había superado las 10,000 vistas. Los comentarios eran incluso más interesantes que el video. ¿Puedo saber qué controladora estás usando para jugar este videojuego? Mamá a la monta. Qué bueno que estás de vuelta. Queremos que hagas una serie de episodios. Me asombré de ver que la mayoría eran pidiendo consejos. Incluso había gente que preguntaba cómo le había hecho para pasar de una típica ama de casa a una bloguera exitosa. Y mi familia fue la clave del éxito. Publiqué otro video en el que expliqué cómo lo superé. Mi hijo y mi hija me dijeron que este tipo de videos tenían un potencial enorme. Y no se equivocaron. El video comenzó a extenderse como la pólvora. Los comentarios fueron sombreros ante la madre. Ni siquiera mi familia comprendía que me hiciera sentir mal por querer ser feliz. La clave para el éxito fue tener una familia que te apoye. Mis hijos se emocionaron cuando vieron los comentarios. Dijeron que mamá era la mejor. Estaba tan emocionada que hice un video más mostrando mis habilidades culinarias. Hasta aquí todo iba a viento en popa. Pero antes de que pudiera celebrar, Pablo se apareció de repente en mi puerta diciendo que no quería más el divorcio. Después de su acrimonia despedida, no tenía intención de volver a quererlo, pero Pablo quería que dijeran eso. Encontré la forma en que me había tratado y lo había perdonado, pero él no se quería divorciar. Le pregunté por qué. Pablo se frotó las manos. Sus ojos se movieron varias veces antes de mostrar finalmente una expresión de arrepentimiento. Sandra, he pensado mucho en ello últimamente y me he dado cuenta de que todavía no puedo dejarte ir. No puedo dejar ir a los niños. No puedo dejarte. Desde que nuestro hijo empezó la escuela secundaria, Pablo había estado trabajando horas extras y en viajes de negocios. Cada vez que lo llamaba para preguntarle cuándo volvería, me decía impacientemente que yo estaba siendo insistente y que no sabía cómo ser romántica hasta que hubiera una tercera persona. Cuando de repente me pidió el divorcio, no podía dejarlo ir. ¿Acaso creo que los cerdos pueden trepar a los árboles? ¿O le creo a él? Al ver que no decía nada, Pablo continuó. Esposa, sé que me equivoqué. Estoy dispuesto a volver con la familia y vivir una buena vida. Di un paso atrás y pregunté fríamente. ¿Solo porque sabes que te equivocaste, significa que tengo que perdonarte? Estás dispuesto a volver, pero ya no te quiero. Y los niños tampoco. Después de escuchar mis palabras, Pablo se quedó atónito durante un buen rato. Al final no dijo nada y se marchó avergonzado. Pero yo seguía sintiendo que algo no cuadraba. Al principio, Pablo estaba dispuesto a renunciar a 3/4 partes de los bienes conyugales y a la mitad de las acciones para divorciarse de mí. Ahora de repente quería volver. ¿Qué pasa con Oriana? ¿Qué pasa con el bebé que lleva en la barriga? ¿Tampoco quiere eso? Algo debe haber pasado. Utilicé los contactos que había cultivado para investigar y efectivamente descubrí la verdad. Resultó que la empresa de Pablo había encontrado problemas. No hace mucho, Oriana, amparándose en su embarazo del hijo de Pablo, comenzó a comportarse como la esposa del gerente general, entrometiéndose en los asuntos de la empresa. El personal de la empresa sufría y varios empleados competentes se marcharon. No se trataba solo de la gestión interna de la empresa. Oriana también perturbó las colaboraciones externas, tomó cartas en el asunto y cambió de proveedor. Afirmó que esto le ahorraría a la empresa un 5% en costos, pero antes de que Pablo pudiera elogiar a Oriana, descubrió que las piezas eran defectuosas e inservibles. Como resultado, todas las piezas fueron desechadas y el dinero gastado en ellas se desperdició. Pablo se vio obligado a buscar un nuevo proveedor. Sin piezas, la fábrica de Pablo no podía operar, no podía cumplir con los plazos de entrega y tuvo que pagar penalizaciones por incumplimiento de contrato. Después de varios errores de este tipo, Pablo estaba agotado y la empresa sufrió graves pérdidas. Originalmente, con algo de esfuerzo, la empresa podría haber tenido la oportunidad de salir a la bolsa en unos años, pero ahora se había retrasado indefinidamente y las acciones que le había vendido a Pablo a un precio alto ahora valían solo la mitad de su valor original. Pablo, frustrado, tuvo una fuerte discusión con Oriana delante de todo el personal, incluso empujándola. Oriana no pudo esquivarla a tiempo, cayó al suelo y sangró. Fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está en observación por su embarazo. Inseguro de si podrá tener al bebé, Pablo estaba abrumado, sin importarle Oriana. En cambio, puso sus ojos en el dinero que yo tenía. Por eso vino a pedir la reconciliación. Mi hijo y mi hija, que se habían enterado de esto de alguna manera, reaccionaron con indiferencia. Simplemente me dijeron, mientras no retrase tu divorcio, está bien. Los dos niños realmente tenían visión de futuro. El día que se suponía que íbamos a obtener el certificado de divorcio, Pablo no
no apareció. Tardó mucho en contestar cuando lo llamé. El tono de Pablo era de decepción. Sandra, ¿de verdad tienes que ser tan dura? Me burlé. Lo que hiciste entonces fue mucho más duro que cualquier cosa que yo esté haciendo ahora. ¿Yo? Pablo murmuró, de repente en silencio. Demasiado culpable para hablar. Yo tampoco iba a ser educada. Le advertí. La imagen de tu empresa ya es bastante mala. Si quieres empeorarla, a mí, como tu ex esposa, no me importaría echar más leña al fuego haciéndome pasar por la víctima. Tú, al final, Pablo admitió la derrota. Media hora después llegó corriendo. Esta vez no trajo a Oriana. El hombre llevaba el mismo traje que la última vez, pero el cuello y los cuños estaban arrugados y manchados. Su cabello ya no estaba bien peinado y la barba incipiente en su barbilla llevaba mucho tiempo sin arreglar. Parecía desaliñado y descuidado. No dije nada, entrando primero en la oficina de asuntos civiles. Pablo, con la cabeza agachada, entró arrastrando los pies detrás de mí. Finalmente, con el certificado de divorcio en mis manos, me paré en la entrada del registro civil con una suave brisa soplando hacia mí. La luz del sol me bañaba, brindándome una calidez incidental. Pablo me agarró del brazo con tono serio. Sandra, quiero hablar contigo. Comamos juntos. Habiendo visto la crueldad con la que se fue atrás, sabía que por mucho que intentara humillarse ahora, no me conmovería. Pero con Pablo continuando a acosarme, sabía que si no resolvía las cosas de una vez por todas, habría una próxima vez. Así que acepté a regañadientes. Inicialmente, Pablo planeaba llevarme al restaurante que solíamos amar, pero con él, por muy deliciosa que fuera la comida, todo sabría a cera masticada. Así que elegí al azar un restaurante cerca del registro civil y me senté. Después de entregarle el menú al camarero, la sala... Visto videos similares antes. Esas blogueras, mientras cuidaban a sus hijos, se filmaban cocinando y publicaban los videos en plataformas. Si el contenido era bueno, la edición era fluida y agregaban algunos pequeños toques personales para crear un ambiente hogareño, podía atraer a una gran cantidad de espectadores amantes de la comida. Una vez que el tráfico de video crecía, incluso podían mostrar algunos productos en el escaparate de sus cuentas. Si eran buenas con las palabras, también podían transmitir en vivo, interactuar con los espectadores y ganar algunas propinas. Les conté a mi hijo y a mi hija sobre esta idea y me apoyaron mucho. Dijeron, mamá, mientras seas feliz, puedes hacer lo que quieras. Animada por mi hijo y mi hija, publiqué mi primer video haciendo cerdo estofado. Aunque no se hizo viral, tuvo unas cuantas visitas decentes y recibí algunos comentarios. Sé que no todo tiene éxito desde el principio, así que estaba preparada para un camino largo. Así, los días transcurrieron de forma plena y feliz. Poco sabía yo que, al acercarse el día de recibir oficialmente el certificado de divorcio, Pablo apareció de repente en mi puerta diciendo que ya no quería el divorcio. Mientras tanto, estaba entusiasmada por comenzar mi nueva carrera de bloguera. En unos días, había adquirido bastante destreza en editar videos. Estaba considerando si debía convertir mis juegos en una serie de videos cuando mi hijo vio mi celular y se emocionó de inmediato. Mamá, ¿te puedes filmar jugando ese juego? Yo estaba un poco confundida. ¿Esto está bien? El medio círculo de Batalugo fue solo un interés, pero no un anime. Mi hijo vio mi duda y me dijo, mamá, no te subestimes. Estás usando unos simuladores de vuelo. La gente querrá intentarlo después de verte jugar. Mi hijo continuó convenciéndome. Si puedes combinar este juego con algunas historias interesantes, seguramente será popular entre todos los niños. No me quitaba la idea de la cabeza, así que seguí el consejo de mi hijo y publiqué mi primer video jugando el juego y editándolo para que hiciera referencia a una historia previa que conté en el video. El medio círculo de Batalugo fue el inicio de mi carrera de bloguera. La verdad es que el medio círculo no subestimaba la fuerza de los internautas. No hace mucho, mis videos de blogs llegaban a los 10,000 me gusta, y ahora el primer video sobre Batalugo ya había superado las 10,000 vistas. Los comentarios eran incluso más interesantes que el video. ¿Puedo saber qué controladora estás usando para jugar este videojuego? Mamá a la monta. Qué bueno que estás de vuelta. Queremos que hagas una serie de episodios. Me asombré de ver que la mayoría eran pidiendo consejos. Incluso había gente que preguntaba cómo le había hecho para pasar de una típica ama de casa a una bloguera exitosa. Y mi familia fue la clave del éxito. Publiqué otro video en el que expliqué cómo lo superé. Mi hijo y mi hija me dijeron que este tipo de videos tenían un potencial enorme. Y no se equivocaron. El video comenzó a extenderse como la pólvora. Los comentarios fueron sombreros ante la madre. Ni siquiera mi familia comprendía que me hiciera sentir mal por querer ser feliz. La clave para el éxito fue tener una familia que te apoye. Mis hijos se emocionaron cuando vieron los comentarios. Dijeron que mamá era la mejor. Estaba tan emocionada que hice un video más mostrando mis habilidades culinarias. Hasta aquí todo iba a viento en popa. Pero antes de que pudiera celebrar, Pablo se apareció de repente en mi puerta diciendo que no quería más el divorcio. Después de su acrimonia despedida, no tenía intención de volver a quererlo, pero Pablo quería que dijeran eso. Encontré la forma en que me había tratado y lo había perdonado, pero él no se quería divorciar. Le pregunté por qué. Pablo se frotó las manos. Sus ojos se movieron varias veces antes de mostrar finalmente una expresión de arrepentimiento. Sandra, he pensado mucho en ello últimamente y me he dado cuenta de que todavía no puedo dejarte ir. No puedo dejar ir a los niños. No puedo dejarte. Desde que nuestro hijo empezó la escuela secundaria, Pablo había estado trabajando horas extras y en viajes de negocios. Cada vez que lo llamaba para preguntarle cuándo volvería, me decía impacientemente que yo estaba siendo insistente y que no sabía cómo ser romántica hasta que hubiera
una tercera persona. Cuando de repente me pidió el divorcio, no podía dejarlo ir. ¿Acaso creo que los cerdos pueden trepar a los árboles? ¿O le creo a él? Al ver que no decía nada, Pablo continuó: esposa, sé que me equivoqué. Estoy dispuesto a volver con la familia y vivir una buena vida. Di un paso atrás y pregunté fríamente: ¿solo porque sabes que te equivocaste, significa que tengo que perdonarte? Estás dispuesto a volver, pero ya no te quiero. Y los niños tampoco. Después de escuchar mis palabras, Pablo se quedó atónito durante un buen rato. Al final no dijo nada y se marchó avergonzado. Pero yo seguía sintiendo que algo no cuadraba. Al principio, Pablo estaba dispuesto a renunciar a 3/4 partes de los bienes conyugales y a la mitad de las acciones para divorciarse de mí. Ahora de repente quería volver. ¿Qué pasa con Oriana? ¿Qué pasa con el bebé que lleva en la barriga? ¿Tampoco quiere eso? Algo debe haber pasado. Utilicé los contactos que había cultivado para investigar y efectivamente descubrí la verdad. Resultó que la empresa de Pablo había encontrado problemas. No hace mucho, Oriana, amparándose en su embarazo del hijo de Pablo, comenzó a comportarse como la esposa del gerente general, entrometiéndose en los asuntos de la empresa. El personal de la empresa sufría y varios empleados competentes se marcharon. No se trataba solo de la gestión interna de la empresa. Oriana también perturbó las colaboraciones externas, tomó cartas en el asunto y cambió de proveedor. Afirmó que esto le ahorraría a la empresa un 5% en costos, pero antes de que Pablo pudiera elogiar a Oriana, descubrió que las piezas eran defectuosas e inservibles. Como resultado, todas las piezas fueron desechadas y el dinero gastado en ellas se desperdició. Pablo se vio obligado a buscar un nuevo proveedor. Sin piezas, la fábrica de Pablo no podía operar, no podía cumplir con los plazos de entrega y tuvo que pagar penalizaciones por incumplimiento de contrato. Después de varios errores de este tipo, Pablo estaba agotado y la empresa sufrió graves pérdidas. Originalmente, con algo de esfuerzo, la empresa podría haber tenido la oportunidad de salir a la bolsa en unos años, pero ahora se había retrasado indefinidamente y las acciones que le había vendido a Pablo a un precio alto ahora valían solo la mitad de su valor original. Pablo, frustrado, tuvo una fuerte discusión con Oriana delante de todo el personal, incluso empujándola. Oriana no pudo esquivarla a tiempo, cayó al suelo y sangró. Fue llevada de urgencia al hospital. Ahora está en observación por su embarazo. Inseguro de si podrá tener al bebé, Pablo estaba abrumado, sin importarle Oriana. En cambio, puso sus ojos en el dinero que yo tenía. Por eso vino a pedir la reconciliación. Mi hijo y mi hija, que se habían enterado de esto de alguna manera, reaccionaron con indiferencia. Simplemente me dijeron: mientras no retrase tu divorcio, está bien. Los dos niños realmente tenían visión de futuro. El día que se suponía que íbamos a obtener el certificado de divorcio, Pablo no apareció. Tardó mucho en contestar cuando lo llamé. El tono de Pablo era de decepción. Sandra, ¿de verdad tienes que ser tan dura? Me burlé. Lo que hiciste entonces fue mucho más duro que cualquier cosa que yo esté haciendo ahora. ¿Yo? Pablo murmuró, de repente en silencio. Demasiado culpable para hablar. Yo tampoco iba a ser educada. Le advertí: la imagen de tu empresa ya es bastante mala. Si quieres empeorarla, a mí, como tu ex esposa, no me importaría echar más leña al fuego haciéndome pasar por la víctima. Tú, al final, Pablo admitió la derrota. Media hora después llegó corriendo. Esta vez no trajo a Oriana. El hombre llevaba el mismo traje que la última vez, pero el cuello y los cuños estaban arrugados y manchados. Su cabello ya no estaba bien peinado y la barba incipiente en su barbilla llevaba mucho tiempo sin arreglar. Parecía desaliñado y descuidado. No dije nada, entrando primero en la oficina de asuntos civiles. Pablo, con la cabeza agachada, entró arrastrando los pies detrás de mí. Finalmente, con el certificado de divorcio en mis manos, me paré en la entrada del registro civil con una suave brisa soplando hacia mí. La luz del sol me bañaba, brindándome una calidez incidental. Pablo me agarró del brazo con tono serio. Sandra, quiero hablar contigo. Comamos juntos. Habiendo visto la crueldad con la que se fue atrás, sabía que por mucho que intentara humillarse ahora, no me conmovería. Pero con Pablo continuando a acosarme, sabía que si no resolvía las cosas de una vez por todas, habría una próxima vez. Así que acepté a regañadientes. Inicialmente, Pablo planeaba llevarme al restaurante que solíamos amar, pero con él, por muy deliciosa que fuera la comida, todo sabría a cera masticada. Así que elegí al azar un restaurante cerca del registro civil y me senté. Después de entregarle el menú al camarero, la sala... ¿Alto? Todavía deberías tener decenas de millones. ¿Puedes prestarme algo para una emergencia? Sandra, sé que te he hecho daño y sé que pedirte dinero prestado ahora mismo es un poco inapropiado, pero estuvimos casados una vez y 3/4 partes de los bienes conyugales pueden aplazarse. Interrumpí el largo y emotivo discurso de Pablo y continué. Pero según las tasas de mercado, tendrás que pagarme intereses. En cuanto a los 10 millones de la venta de acciones, puedo prestarte la mitad. Las visitas a mi plataforma de videos cortos habían aumentado recientemente y con las ventas y las transmisiones en directo podía mantenerme fácilmente a mí misma y a los niños. El dinero en el banco generaba menos intereses que los que ganaría prestándoselo a Pablo. Además, Pablo era al fin y al cabo el padre de mis hijos. Si ganaba dinero y luego fallecía, los niños podrían heredarlo. Así que, por razones tanto emocionales como prácticas, estaba dispuesta a ayudarlo. Pablo hizo una pausa por un momento. Probablemente pensó que aprovecharía la oportunidad para pedirle que rompiera con Oriana o para comportarme como una mujer amargada y hacerle la vida imposible por despecho, pero no hice nada de eso. Simplemente acepté su petición con calma y pedí interés de manera profesional. Parecía que en ese momento Pablo finalmente se dio cuenta de que realmente lo había dejado ir. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una expresión
expresión melancólica y triste. Después de un largo rato, apretó los labios, asintió y dijo: está bien, haré que mi secretaria redacte el acuerdo y te lo envíe lo antes posible. Sandra, has cambiado mucho. Recuerdo antes. Basta, interrumpí el divague de Pablo. Él pensaba que todavía había buenos recuerdos entre nosotros, pero no sabía que en el momento en que me engañó, todo entre nosotros se convirtió en un chocolate envuelto en... puede que parezca bien, pero en realidad era repugnante. Tomé mi bolso y estaba a punto de irme cuando de repente una figura entró corriendo en la habitación. Capítulo 13. Era Oriana. Su cabello estaba desordenado, su rostro pálido, había manchas de sangre que se extendían constantemente en los pantalones de hospital a rayas azules y blancas que llevaba puestos. Oriana se acercó lentamente a Pablo. Su voz: ¿por qué? ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Sabes que perdí al bebé. Tuvieron que extirparme el útero. Pablo la miró de arriba abajo con una expresión de asco. El bebé se fue y se fue. Este es un lugar público. ¿Qué te pasa? Lárgate de aquí. Oriana dio un paso tambaleándose, casi sin poder oír lo que oía. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? Nuestro bebé se fue y no habrá otro. Has arruinado mi vida y simplemente lo ignoras como si nada. Pablo, ¿te queda algo de conciencia? Ninguna. Pablo se burló. Oriana, no creas que no lo sé. El lote de piezas defectuosas fue producido por la empresa de tu exnovio. Ustedes dos han estado en contacto secreto muy cercano. Y si el bebé era mío o no, es otro asunto. No denuncié antes porque me preocupaba mi reputación. ¿Pero de verdad crees que puedes usar un aborto espontáneo para manipularme? Oriana hizo una pausa, mostrando una expresión de culpabilidad. Desvió la mirada frenéticamente y finalmente me miró. ¿Fuiste tú, Sandra? ¿Fuiste tú quien filtró la información? ¿Fuiste tú quien armó el lío? Pablo se levantó de inmediato y se puso frente a mí. No tiene nada que ver con Sandra. No hay muro que impida que entre el viento. No sé quién no pudo soportarlo y me envió la evidencia en secreto. Realmente no sabía quién había enviado la evidencia, pero una cosa estaba clara. Había visto a Oriana tal como era en realidad. Estás protegiendo a Sandra. Bien, recién divorciada y ahora te estás acostando con otra. El rostro de Oriana se torció. Sus emociones se agitaron y más sangre empapó sus pantalones. Sandra, eres la amante, desvergonzada, siempre tratando de seducir a los hombres de otras personas. Miré a la enloquecida Oriana y me pareció divertido. La amante llamando a la esposa la tercera en discordia. ¿Cómo podía una persona ser tan desvergonzada? Basta. Antes de que pudiera decir nada, Pablo se enojó. Oriana, no tientes la suerte. Fuiste tú quien usó todos los trucos del libro para seducirme. Fuiste tú quien se metió a mi cama. Eres la amante. Debo haber estado ciego para haberte elegido. Ahora todo en mi vida y mi carrera es un desastre. Eres una maldición. Quien se involucre contigo está condenado. Para ser honesto, no me importa que pierdas al bebé. Tengo mi propio hijo y mi hija. Tú, en cambio, terminarás siendo engañado y morirás solo en soledad. Bestia bastarda. Oriana tembló de ira. Tú eres completamente desalmada. No podía soportar verlos pelear como dos perros. Así que me di la vuelta para irme. Detente, Sandra. Debes haber sido tú quien incitó a Pablo a hacerme esto. Tiene que ser. Oriana, enloquecida por la frustración, agarró el tenedor de la mesa y se abalanzó sobre mí, gritando: me arruinaste. Nadie saldrá vivo de aquí. Hoy moriremos juntos. Cuidado. Antes de que pudiera reaccionar, Pablo se interpuso entre nosotros. ¡Pum! Abrí los ojos de par en par al ver el afilado tenedor clavado en el cuello de Pablo. Un chorro de sangre roja brillante saltó a mi cara y bloqueó el cuchillo para Sandra. Realmente eres un buen hombre. Entonces muere todavía más. Oriana había perdido por completo el control y con el tenedor aún en la mano, lo empujó medio centímetro más en el cuello de Pablo. Capítulo 14. Lo que sucedió después es un borrón para mí. En la confusión, salí corriendo de la habitación, llamé a la policía y a los servicios de emergencia. Cuando recobré los sentidos, ya estaba en el hospital. Oriana había sido arrestada y Pablo estaba en estado crítico. El médico dijo que el tenedor le había seccionado la garganta y la arteria, causándole pérdida excesiva de sangre y falta de oxígeno en el cerebro. Temían que no despertaría fácilmente. Incluso si despertaba, tardaría varios años en recuperarse. Los empleados clave de la empresa se enteraron de la noticia y vinieron a buscarme. Dijeron que la empresa ya estaba al borde del abismo y ahora con Pablo herido, las cosas solo empeoraban. Habiendo trabajado con Pablo para iniciar el negocio, conocía las operaciones y los procesos de la empresa y estaba familiarizado con la mayoría de los socios. Querían que asumiera la dirección de la empresa en lugar de Pablo, pensando que solo le había prestado dinero a Pablo y que si la empresa quebraba, mi dinero se iría al traste. Lo más importante era que todo en el futuro perteneciera a mis hijos para asegurarles una vida mejor. Decidí aceptar su petición. Cuando mis hijos se enteraron de la hospitalización de Pablo, fueron a verlo. Sin embargo, ninguno de los dos mostró ninguna reacción emocional. Permanecieron en el hospital menos de 10 minutos antes de regresar a la escuela para sus clases. Después de eso, nunca más volvieron. Un año después, Oriana fue sentenciada a 7 años de prisión por causar lesiones graves intencionalmente. Poco después del veredicto, Pablo finalmente despertó del coma, pero ni siquiera podía levantarse de la cama y necesitaría rehabilitación a largo plazo. En ese momento, gradualmente tomé el control de la empresa. Tras ser convencido por personal clave, Pablo firmó un acuerdo transfiriéndome la empresa. A partir de entonces me convertí en el verdadero propietario. Mientras tanto, la cuenta de videos cortos que manejaba consiguió cientos mil de seguidores. Como estaba muy ocupado, mi hijo y mi hija me ayudaron a manejarla. Ellos también crearon sus propias cuentas y consiguieron decenas de miles de seguidores, así que no tuve que cubrir sus gastos. Un día, después de terminar los exámenes finales del segundo año, mi hijo y mi hija vinieron a la empresa a recogerme del trabajo. Les pregunté, ¿cómo les fue en el examen? Mi hijo se ajustó las gafas de montaña dorada y dijo con calma: bien. Calculo que estaré entre los 10 mejores de la clase. Mi hermano solo está siendo modesto. Mi hija seguía tan animada como siempre, agarrada de mi brazo y saltando desde que empezó el instituto. ¿Cuándo ha salido mi hermano del top 3 de la clase? Sonreí y le acaricié la cabeza a mi hija. Entonces, cariño, ¿cómo van tus notas? Mi hija negó con la cabeza con orgullo. No te preocupes, aunque no soy tan buena como mi hermano, definitivamente estoy pasando a la primera fila de la universidad. ¡Qué impresionante! Entonces, hoy los invito a comer mucho. Gracias, mamá. Eres la mejor. Son los mejores, mis preciosos bebés. Mirando a mi hermosa y animada hija y a mi guapo y sereno hijo, sonreí sinceramente. Los dos habían crecido para ser brillantes y excelentes. Con hijos como ellos, mi vida sin duda sería
sería aún mejor. Historia extra. Luna. Capítulo 1. En la vida anterior. En al mismo tiempo, papá le pidió el divorcio a mamá. También nos prometió a mi hermano gemelo y a mí que no sería como mamá, que siempre nos controlaba. Prometió darnos libertad y brindarnos una buena vida. Mamá, que siempre estaba cerca de nosotros, regañándonos y disciplinándonos constantemente, mientras que papá pasaba meses sin volver a casa. Cuando regresaba nos traía regalos a mi hermano y a mí. A la edad en que éramos rebeldes y no siempre hacíamos caso, elegimos felizmente vivir con papá. Sin embargo, la vida en casa de papá no era tan buena como habíamos imaginado. Oriana estaba embarazada y se aferraba constantemente a papá. Con el nuevo bebé, papá ya no me mostraba tanto cariño. Siempre fruncía el ceño y se quejaba de mí. Las niñas deben ser obedientes y calladas, no tan ruidosas. No debía haberte tenido en primer lugar. Vuelve con tu mamá. Oriana también se burlaba de mi hermano. Tu hermanito todavía es pequeño. ¿Y qué si rompió tus tareas y premios? Eres muy quisquillosa, igual que tu madre. Mi madre incluso nos envió a mi hermano y a mí a un internado remoto con el pretexto de que era por nuestro bien. Ni siquiera nos envió el dinero para los gastos de manutención a tiempo. Mi hermano, en una época en la que estaba creciendo, no tenía suficiente dinero para sus gastos, así que la comida se convirtió en un problema. A menudo tenía tanta hambre que su estómago le tocaba la espalda y sus notas, antes excelentes, empezaron a bajar. Yo estaba incluso peor a veces. No podía permitirme compresas sanitarias. Para ahorrar dinero para mí, mi hermano incluso se desmayaba de hambre en clase. Éramos conscientes de nuestra situación e intentamos contárselo a papá, pero él estaba centrado en su nueva esposa e hijo. Aunque lo supiera, solo diría unas pocas palabras sobre Oriana y luego lo dejaría pasar. Después, nos enfrentaríamos a represalias aún peores por parte de Oriana. Así que mi hermano y yo dejamos de quejarnos y soportamos en silencio el hambre y la humillación. Lo único que nos hacía felices era que mamá venía a visitarnos a menudo. Nunca nos guardó rencor por haber elegido a papá en lugar de ella. Seguía ahorrando dinero y nos lo daba en silencio a mí y a mi hermano. Sin embargo, para asegurarse de que papá nos cuidara bien, ella había renunciado a la mitad de los bienes conyugales, así que no tenía mucho dinero. Los billetes arrugados que nos dio eran obviamente dinero que había ahorrado durante mucho tiempo. Mi hermano y yo lo lamentamos profundamente y queríamos compensarla, pero todavía éramos estudiantes de secundaria y no podíamos hacer nada. Esperábamos graduarnos de la universidad, encontrar trabajo y devolverle el dinero. Pero entonces ocurrió el accidente, tan repentinamente ese día después de los exámenes finales de segundo año. Debería haber sido el chofer de papá quien viniera a recogernos, pero a mitad de camino, Oriana llamó al chofer para que la llevara a compras. Mi hermano y yo ni siquiera teníamos suficiente dinero para un taxi y sin teléfonos tuvimos que caminar a casa. A mitad de camino, ya era de noche. Un grupo de matones desempleados nos vio y nos rodeó de inmediato. Empezaron a manosearme. Mi hermano intentó protegerme, pero los matones lo golpearon hasta la muerte con un ladrillo y yo también sufrí a sus manos. Ambos morimos ese día nevado invierno. Capítulo 2. En mi funeral y el de mi hermano, papá estaba muy perdido, pero eso era todo. Simplemente perdido. Oriana, quien indirectamente había causado nuestras muertes, fingió ser comprensiva y nos consoló. Papá, cariño, no estés triste. Nuestro hijo está bien. Definitivamente será más sobresaliente que los hijos que Sandra habría tenido. Papá se sintió reconfortado al instante. Solo mamá lloraba desconsoladamente sobre mi ataúd y el de mi hermano. Sus llantos eran tan fuertes y desgarradores, parecía que estaba a punto de desmayarse. Pero el dolor desgarrador de mamá no le causó ninguna culpa a papá. En cambio, lo encontró bastante embarazoso. Deja de llorar, mírate medio muerta, como una loca. Oriana, actuando como la amante, se burló de mamá y le dijo que se fuera. Muerto es muerto. ¿Por qué lloras tanto? No asustes a mi hijo. Finalmente, abrumada por el dolor, mamá sacó un cuchillo de la bolsa de tela descolorida que llevaba y se abalanzó sobre papá y Oriana. Con lágrimas corriendo por su rostro, ella gritó: «Mataste a mis hijos, te haré pagar con sus vidas». Capítulo 3. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta a la noche en que papá propuso el divorcio. Me giré para mirar a mi hermano gemelo y noté el cansancio y la madurez adicionales en sus ojos. Era evidente que mi hermano también había renacido. Los dos corrimos a casa lo más rápido que pudimos. Efectivamente, vimos a papá con una expresión resuelta y a mamá al borde de las lágrimas. Mi hermano y yo nos intercambiamos una breve mirada e inmediatamente supimos nuestros roles. Mi hermano se encargaría de papá usando el poco amor y conciencia que le quedaba para luchar por el mayor beneficio para mamá. En cuanto a mí, sería el pequeño cojín, consolando el corazón herido de mamá. Después, cuidamos bien de mamá y reunimos en secreto pruebas de la excesiva cercanía de Oriana con otros hombres. Se las enviamos a Pablo para provocar problemas entre ellos y Oriana. Esta vez, mi hermano y yo protegeríamos a mamá. Juramos hacerla la madre más feliz del mundo.